Saludos a todo mundo, bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a hablar de La busca de Averroes, este relato de Jorge Luis Borges, que en una ocasión anterior ya he podido, digamos, resumir y analizar rápidamente, pero hoy quisiera hacer un análisis un poquito más pormenorizado, sobre todo desde el punto de vista filosófico de lo que se encuentra o lo que se puede encontrar en este relato. Eh, Básicamente el resumen, pues pueden acudir al video que hice sobre Averroes para escuchar ese resumen que planteaba ahí, que está un poquito más en detalle. Hoy quiero ir sobre todo pues al tema de las ideas que yo encuentro en este texto tan interesante. Sobre todo quisiera resaltar en mi exposición sobre este relato a dos pensadores que me parece que en este texto se pueden encontrar, se pueden dar la mano y pueden entablar un diálogo filosófico que resulta interesante. Me refiero a Gadamer con la propuesta de la hermenéutica y a Bernard van der Fels con la propuesta de la fenomenología de lo extraño. Digamos que la tesis que yo planteo a la hora de hacer este análisis es que justamente en el texto de la búsqueda de Averroes encontramos por un lado un problema hermenéutico en el sentido de la hermenéutica entendida como una cuestión metodológica para interpretar textos, pero que además la visión de Gadamer nos da, digamos, una amplitud mayor, más allá de considerar la hermenéutica como un mero instrumento para interpretar textos, pues nos muestra cómo la existencia misma del ser humano, y en este caso de Averroes, pues está sumergida como en un juego hermenéutico, ¿no? Y en el fondo de ese juego hermenéutico, creo que el problema central o el problema que está ahí, digamos, latente en medio de todo lo que sucede, es un problema que tiene que ver con la fenomenología y que tiene que ver concretamente con la experiencia ante lo extraño, ante lo otro. Y en ese sentido, Bernard van der Fels puede ser una voz que nos ayude a entender lo que sucede en este relato, por lo menos desde la filosofía. Bien, como digo, el texto de Borges sobre Averroes nos habla de un personaje que se encuentra inmerso en un problema de índole hermenéutica. Está traduciendo la poética de Aristóteles y no sabe qué significa la palabra tragedia y qué significa la palabra comedia. Y en cierta medida no lo puede saber porque en el ámbito del Islam, en ese lugar donde él vive, en la Córdoba pues, del siglo XII y demás, pues él no, lo que era conocido entonces como al andaluz, digo que él no puede acceder a ese concepto, a esa idea del teatro, porque simplemente dentro del Islam en ese momento no existía tal idea como el teatro, ¿no? Y por eso le va a suceder pues todos esos acontecimientos que son básicamente como una comedia. Porque una vez que pues se percata de este problema, se va a encontrar con unos niños jugando, ¿no? Que si nos fijamos bien en lo como nos lo expresa el relato, pues nos damos cuenta de que ahí está ya presente ese concepto de teatro que él está buscando. Y lo mismo pasa cuando se encuentra con sus amigos, que hay uno de ellos que ha ido a China y que empieza a contar pues lo que fue su experiencia de efectivamente el teatro. Y sin embargo, Averroes ni sus compañeros pueden percatarse de que eso es el teatro, sino que más bien centran su atención en otra cuestión, como es el hecho de que cómo es posible que 20 personas, ¿no? Refiriéndose a los actores, estén sobre, digamos, como sobre una terraza, refiriendo, mostrando una historia, cuando bastaría una sola persona para que esa historia se pudiera contar, ¿no? En eso es que se centra su atención, no tanto en el teatro, sino como en ese problema de índole narrativo que como que no les cabe en la cabeza justamente porque resulta algo extraño del punto de vista cultural. Y el último punto donde Averroes, digamos, se choca con esa dificultad interpretativa, pues tiene que ver con la metáfora, ¿no? La metáfora, como ya dije también en otra ocasión, tiene la particularidad de que, digamos, es un tipo de analogía que muestra la similitud entre una cosa y la otra, por lo menos pone una cosa diciendo que esta cosa es como esta otra cosa, ¿no? Y en ese ejercicio no emplea, digamos, un lenguaje ordinario, sino que emplea un lenguaje, en ese sentido, metafórico, la imaginación, y nos habla entonces casi que poniéndonos delante de los ojos las cosas mismas, los colores, las sensaciones y demás. Entonces, el pobre Averroes está buscando cómo entender la palabra comedia y tragedia
pero a su alrededor no logra ver, ¿no? Porque ahí están presentes, pero no logra ver esa realidad. ¿Sí? Entonces es aquí cuando la hermenéutica, entendida como la entiende Gadamer, ¿no? No como una herramienta para interpretar textos, sino como una interpretación que toca la existencia humana. Es decir, nosotros constantemente estamos interpretando la realidad, estamos comprendiendo la realidad, estamos haciendo como ese ejercicio de quien lee un libro, tratando de entender lo que esa realidad nos está diciendo de esa manera, digamos, hermenéutica. Y esa forma de acercarnos a la realidad, digamos, de manera hermenéutica, se encuentra con unas limitaciones, nos dice Gadamer, y esto es lo que él denomina los límites del lenguaje, que en el caso de Gadamer, con límite del lenguaje, él entiende que son, digamos, es aquello que se queda, que en algunas ocasiones, pues, queda sin decirse, ¿no? Queda sin posibilidades de poder ser dicho del todo, ¿no? Hay cosas en las cuales nuestra experiencia hermenéutica se encuentra con un límite y en esas experiencias, digamos, de límite, hay algo que se queda sin decir. Y concretamente, Gadamer considera que las dos experiencias, perdón, los dos límites del lenguaje son por excelencia la traducción y la poesía. Y son dos límites del lenguaje muy particulares, ¿no? Y aquí podemos de nuevo volver con nuestra mente al relato de Averroes. Efectivamente, el pobre de Averroes está sufriendo porque está haciendo una traducción, pero esta traducción no es simplemente pasar una palabra de una lengua a otra lengua, no. Esta traducción es sobre todo captar el sentido que la lengua extranjera me está comunicando de tal manera que yo pueda expresarlo en un sentido acorde a mi lengua. Lo que pasa es que como somos seres limitados espacio-temporalmente, hay experiencias culturales y hay experiencias históricas a las cuales no podemos acceder. Y un caso perfecto viene siendo la experiencia del teatro y el teatro que fue, digamos, una vivencia griega de la cual surge después pues, el género de la tragedia y de la comedia. Averroes no vivió en la Grecia, de cual lo separan pues, cerca de 14 siglos, como nos dice el texto de Borges, y por lo tanto el teatro le es una cosa totalmente lejana, ajena a su propia cultura. Y ahí entonces experimenta, en términos de Gadamer, el límite del lenguaje. ¿Sí? Por mucha traducción que él pueda hacer, hay algo en esa traducción que se va a perder. Es más, todavía hoy nosotros, como ya mencioné, pues en el otro video creo que lo mencionaba, nosotros no podemos acceder completamente a lo que es la tragedia griega. Cuando nosotros leemos un texto de Sófocles o un texto de Eurípides, realmente pues no sabemos bien dónde poner eso que él llama el coro y cómo se ubicaba pues ese espacio, en fin, estamos lejos de esa experiencia y esa es la lejanía que experimenta también Averroes y ahí es donde estriba su dificultad. Y aquí aparece entonces, como digo, ese límite del lenguaje planteado desde la hermenéutica de Gadamer. También, si seguimos en este relato, pues nos damos cuenta de que pues, justamente no va a poder acceder a este concepto porque no tiene una experiencia del sentido donde surgió ese concepto de la tragedia, de la comedia. Luego va a surgir una discusión acerca de la metáfora, como ya dije, ¿no? Y es interesante porque, bueno, también aquí sucede lo mismo. Hay un límite del lenguaje que no puede cruzar Averroes y por lo tanto no va a poder encontrar en la metáfora como esa clave que le permita ver que la metáfora es una forma de entender el teatro, ¿no? La metáfora es una forma donde la realidad se te pone de frente, así como en el teatro, es una forma como las historias se te ponen de frente, digamos, de manera dramática, representada a través de la acción y el movimiento. Pero esta referencia a la metáfora sin embargo, nos lleva a pensar algo que hace que lo que Averroes diga acerca de la metáfora pueda ser entendido en el sentido que lo dice Gadamer, ¿no? Gadamer nos dice que en la poesía, quien usa el lenguaje poético, primero experimenta el límite del lenguaje porque tiene una experiencia poética tal que cuando quiere expresarla en lenguaje, siente que el lenguaje ordinario le es insuficiente y por lo tanto recurre a la metáfora, a la imaginación, para tratar, digámoslo así, como de pasar ese límite del lenguaje y decir aquello que trata de poner en palabras, pero que difícilmente el lenguaje ordinario podría hacerlo, ¿no? Entonces de ahí, de esa experiencia poética de la que surge la poesía, lo que plantea Gadamer es que surge el sentido, surge un sentido nuevo.
Y eso es justamente la forma como Averroes concibe la poesía. Dice, la poesía no es solo novedad. Si las metáforas fueran novedad, realmente caducarían muy rápido, ¿no? Pero lo que resalta es que las metáforas perduran a través del tiempo. ¿Y por qué perduran? Porque muchas personas pueden identificarse con esa metáfora que se pronunció muchos años atrás. Puede, sin embargo, traer un mensaje para la persona que la lee a la distancia del tiempo, ¿no? Y el ejemplo perfecto que él pone es que él dice, ¿no? Y una vez estando desterrado en África, leí el siguiente verso, ¿no? Y ahí dice, ¿no? Tú también eres, oh palma, en este suelo extranjera, ¿no? Y dice que este verso le sirvió a él en su momento eh, para expresar, digamos, sus nostalgias por su tierra, su nostalgia por su tierra española, ¿no? En un momento en que él también sufrió el destierro. Entonces leyó estos versos que fueron pronunciados hace muchísimo tiempo y entonces él, al leer estos versos antiguos, sin embargo, decía, bueno, yo me siento identificado con este verso, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque lo que plantea Averroes con la visión que se expresa ahí de la metáfora es que las metáforas en última son unas construcciones de sentido en la cual muchas personas, muchos hombres pueden verse identificados, ¿no? Y eso es el sentido, digamos, por lo menos mediano, en el sentido de que la poesía, la metáfora, es el origen, es el inicio de un nuevo sentido. Nos encontramos aquí entonces ante dos situaciones que resultan interesante pensar desde la fenomenología. ¿Por qué? Porque por un lado, a través de la traducción, se experimenta el límite del lenguaje. Es decir, que cuando yo hago una traducción hay algo que se pierde porque en ese encuentro intercultural hay algo que no logro comprender y hay algo que se queda en el camino, ¿sí? Y por lo tanto, pues me invade como una extrañeza, ¿sí? Es decir, el lenguaje propio se enfrenta entre el lenguaje extraño y de ahí pues surge, digamos, como una extrañeza. Y por el otro lado, es interesante ver la cuestión poética en Gadamer porque la poesía es constatación del límite, pero a la vez es un intento de ir más allá del límite tratando de generar una nueva forma, un nuevo sentido. En el fondo de lo que hay aquí, según digamos, la fenomenología de Bernard van der Fels, pues es digamos, una extrañeza intercultural, ¿sí? Es decir, aquí hay dos culturas, la musulmana y la griega, que se encuentran y en ese encuentro surge la extrañeza, la admiración, ¿sí? La extrañeza, digámoslo así, o la preocupación, como lo dice el texto de Borges, la preocupación que siente Averroes de no saber qué es eso de tragedia y qué es eso de comedia, ¿sí? Eso es como lo que dice Van der Fels es que la extrañeza nos genera una experiencia de pathos, ¿no? Es decir, de asombro, de miedo, de susto, de padecer. No es tanto que nosotros producimos esa experiencia, sino que esa experiencia nos sucede. Nos encontramos con lo extraño en el camino y los extraños nos sorprende. Pero no es algo que nosotros podamos determinar a voluntad. La experiencia de lo extraño nos sucede. Así como le sucede a Averroes en su lectura de la poética, el encontrarse con la palabra tragedia, con la palabra comedia, de la cual no puede dar cuenta porque pertenece a una construcción de sentido que es diferente a la suya, a una construcción de sentido que le es extraña. Como digo, aquí lo que hay es una experiencia de extrañeza y podríamos preguntarnos, bueno, pero ¿qué es eso de lo extraño? ¿No? ¿A qué se refiere la palabra de la extrañeza? Podríamos plantear que lo extraño es aquello que se opone a lo propio. Igual esto habría que matizarlo, ¿no? Entonces, de esta manera podemos entender que las construcciones de sentido, la cosmovisión que ha construido la cultura del Islam, ¿sí? Como cultura propia de Averroes, es extraña respecto a la cultura y a las visiones y al sentido que ha construido la cultura griega, ¿no? Ahí encontramos, son dos construcciones de sentido, digamos, que aparentemente se oponen, y en ese sentido podemos entender, digamos, cómo lo extraño y lo propio pues son como unas parejas conceptuales que nos ayudan a entender de qué estamos hablando. Sin embargo, si lo extraño fuera, digamos, radicalmente extraño, pues ciertamente no podríamos hablar de él porque nos sería totalmente ajeno, no podríamos acceder a él de ninguna manera. Pero nos dice Van der Fels que lo extraño no es, digamos, no está totalmente separado de lo propio, ¿sí?
que lo propio y lo extraño están separados, sí, pero por un umbral que es interesante, y este concepto es central en la filosofía de Van der Fels, porque este umbral es a la vez algo que une y a la vez algo que separa. Y este hecho es fundamental porque entonces así lo propio va a estar, digámoslo así, entrecruzado con lo extraño y esto nos va a poder permitir acceder a ello. Es decir, para los musulmanes, pues lo griego no es totalmente ajeno ni extraño, ¿no? Tanto es así que perfectamente han acogido dentro de su filosofía dentro de su pensamiento religioso la filosofía de Aristóteles. Ciertamente este acoger a la filosofía de Aristóteles ha significado pues una serie de planteamientos y de problemas que con el tiempo se han ido solucionando y igual Averroes es parte de ese debate, digamos, filosofía, religión, entre la razón y la fe, pero la cultura islámica, con todo y su visión del mundo y demás, pues se ha acercado hacia lo extraño y lo ha acogido de cierta manera. Y es que, como digo, lo extraño y lo propio están entrecruzados. Las culturas construyen lo propio siempre, digamos, en un movimiento de inclusión y exclusión. Cuando yo incluyo lo propio, excluyo lo extraño. Y en ese movimiento se constituye, digamos, una cultura. Pero las culturas pues no están totalmente aisladas entre sí, ¿no? En la vida real, pues como aparece en el texto de Averroes, pues, el texto sí, de Averroes, pues nos damos cuenta que, por ejemplo, hay un amigo de él que viene de un viaje de la China, una cultura que es totalmente extraña, pero en la realidad las culturas, sea por el comercio, por la economía, por las guerras, en fin, los desplazamientos, siempre están conectadas de alguna manera. Por lo tanto, no existe una extrañeza total, sino que siempre lo propio está entrecruzado con lo extraño, ¿no? Y el mismo Van der Fels lo plantea, ¿no? Haciendo, me parece, una cita a Freud, ¿no? La extrañeza empieza en la propia casa, ¿sí? Es decir, dentro de nosotros ya está inmersa la extrañeza, ¿no? Nosotros hemos nacido en un país que no elegimos, hablamos un idioma que se nos ha sido enseñado, hemos recibido un nombre que no hemos elegido nosotros, es decir, todos esos elementos que pues, los llamamos propios también están tocados por algo de extrañeza. Pero ¿cuál es el tema central digamos, referente a la fenomenología de lo extraño en este relato de Borges? Bien, el tema que me parece central a mí pues es el tema de la extrañeza intercultural. Como digo, aquí se encuentra el mundo griego y el mundo islámico. Y como estamos desde la perspectiva de Averroes, pues podemos decir que desde el mundo de Averroes, pues el mundo griego se presenta como el mundo extraño, como el extraño cultural ante el cual pues me confronto. Entonces, retomando un poco lo que planteaba Gadamer, ¿no? Es decir, ese encuentro con el mundo extraño, la cultura extraña me genera una sorpresa, me genera un asombro, lo propio ante lo que pasa ante la traducción. Hay un sentido que no logro entender, porque me es totalmente, digamos, lejano. Y esto genera un asombro. Y en el encuentro intercultural, dice Van der Fels, hay que atender mucho al inter, a ese espacio, digamos, que no pertenece a uno o al otro, sino que se genera en el encuentro de los dos. En este espacio es donde puede surgir, digamos, esa posibilidad poética de la que habla o la que nos ha referido Gadamer, ¿no? Gadamer dice que entonces que el límite del lenguaje se experimenta en la poesía, pero la poesía intenta ir más allá de ese límite del lenguaje a través de la expresión metafórica. Lo mismo pasa en la experiencia de extrañeza intercultural. El encuentro de dos culturas se puede dar, está la posibilidad, ¿no? Porque también hay que aclarar eso, de que surja, digamos, un nuevo sentido. De manera muy polémica puedo decir, por ejemplo, que lo que ha surgido aquí en América, en Latinoamérica y demás, pues no es necesariamente una copia de España, pero tampoco es, digamos, la continuación de los pueblos originarios, ¿no? Ha habido aquí, digamos, el surgir de una novedad, ¿no? Es un tema bastante polémico, pero pues digamos que eso es lo que también surge en el encuentro con lo extraño, ¿no? Surge una tercera realidad, por decirlo así, una realidad nueva. Pero también hay una forma de extrañeza, que es una forma, digámoslo así, donde no se reconoce la extrañeza como tal, donde la extrañeza es silenciada, donde la extrañeza se le menosprecia y, digamos, en términos materiales y concretos, diríamos, donde la extrañeza es eliminada, destruida, asesinada, o donde la extrañeza, no, si no se le mata, simplemente se le incorpora de manera silenciosa, no se le da la voz, se le subordina y por lo tanto lo propio termina sobreponiéndose sobre lo extraño.
Y de repente este es el caso, es lo que sucede con el cuento de Averroes, ¿no? Al final la traducción de Averroes no es una traducción muy feliz, termina traduciendo la tragedia y la comedia como tipos de discurso, ¿sí? Esto pues tiene algo de histórico, ¿no? Tiene algo de histórico que pues que podemos ver en textos como, en obras como la Divina Comedia. La Divina Comedia pues no tiene nada de teatro, ¿sí? Pero es pensada en términos de una historia que empieza bien y termina mal, ¿no? Ya entendida más como una cuestión discursiva. Hay por ahí una cierta conexión, de repente estas traducciones que hace Averroes y también pues todo el influjo que la Edad Media va a tener respecto a la forma de pensar el teatro, la tragedia, la comedia y el mismo tema de la metáfora. Bueno, pues nada, agradezco que se acerquen a este video, espero que les haya parecido interesante, nos veremos en otra ocasión para seguir pensando y reflexionando sobre estos temas. Muchísimas gracias, chao.